Hoy vamos a meternos de lleno en un cambio que está moviendo los cimientos de la educación media superior en México. Estamos hablando del Marco Curricular Común, o como se le conoce por sus siglas, MCC-MS 2025. Y no es un ajuste menor, es una reforma que busca, en esencia, cambiar por completo las reglas del juego. Y todo parte de una pregunta bien poderosa. ¿Qué pasaría si el objetivo de ir a la escuela no fuera nada más pasar exámenes? Y si, en cambio, se tratara de formar personas que de verdad entiendan su realidad y que, más importante aún, tengan las herramientas para transformarla. Esa es la idea que está detrás de toda esta renovación. Para poder entender el cómo de esta reforma, lo primerito es entender el por qué. Y el por qué, el alma de todo este cambio, tiene un nombre muy claro. Se llama la Nueva Escuela Mexicana, o NEM, por sus siglas. Los mismos documentos de la reforma la describen como su corazón filosófico. Y ojo, no es solo un nuevo método de enseñanza, es toda una declaración de principios. Se define como un proyecto que busca ser crítico, humanista y, sobre todo, poner a la comunidad en el centro de todo. Y esta filosofía, claro, se aterriza en objetivos muy concretos. Por ejemplo, se busca fomentar una identidad con México que vaya más allá de las fechas del calendario. También una responsabilidad ciudadana que entienda que los derechos siempre vienen acompañados de deberes. Y quizás la meta más ambiciosa de todas, impulsar la participación activa en la transformación de la sociedad. La idea es formar protagonistas, no simples espectadores. Este cambio es tan, pero tan profundo, que incluso necesita un vocabulario nuevo para hablar de educación y aprendizaje. Y ya sabemos que el lenguaje crea realidades, así que ponerle atención a estas nuevas palabras es clave para entenderlo todo. A ver, vamos a desmenuzar esto. Antes se hablaba mucho de progresión. ¿A qué suena eso? Pues a un camino recto, ¿no? Un paso 1, paso 2, paso 3, igualito para todos. Ahora, esa palabra se cambia por propósito formativo, y esto le da un giro de 180 grados a la cosa. El objetivo ya no es seguir una ruta fija, sino llegar a una meta, la comprensión profunda. Y el camino para llegar ahí puede ser flexible, se puede adaptar a cada estudiante, a cada grupo. O sea, para que quede súper claro, estamos pasando de un sistema que valoraba la velocidad y cuántos temas se podían cubrir a uno que valora la profundidad y el significado de lo que se aprende. Es un cambio de paradigma total para la enseñanza. Y aquí va otro cambio de lenguaje importantísimo, el concepto de aprendizaje de trayectoria, que a veces sugería metas separadas por materia, como si el conocimiento estuviera en cajitas, se reemplaza. Ahora, la idea central es el perfil de egreso. Y esto es muy interesante porque ya no se piensa en pedacitos de saber, sino en una imagen completa, holística, de la persona que se gradúa. La pregunta ya no es solo ¿qué sabes?, sino ¿en quién te has convertido? Pero bueno, toda esta teoría suena muy bien en el papel. El asunto es que se enfrenta a una realidad bastante compleja. Y lo más sorprendente es que los propios documentos de la reforma son muy honestos y reconocen de frente uno de los mayores desafíos. Y para ilustrarlo, comparten testimonios directos. Escuchen esta voz, es de un estudiante. Había un club de música, pero como era de los nuevos y los que estaban ahí sí sabían tocar, se me quitaron las ganas de entrar porque yo no sabía nada. No quise participar por pena. ¡Wow! En esa frase está el nudo del problema, el miedo a fallar, la vergüenza, esa barrera invisible que esta reforma busca derribar. Y la autocrítica no se queda ahí, también viene desde los profes. Un docente lo dice clarito. Necesitamos trabajar en el personal docente, despertar en ellos, que somos los principales agentes de cambio para despertar esa motivación en el estudiante. Es un reconocimiento muy valiente, que deja ver que esto necesita un cambio cultural desde adentro. Entonces, la pregunta es, ¿cómo cerramos esa brecha entre el ideal de la reforma y la realidad del aula? Bueno, pues se propone una estructura muy concreta para acompañar a los estudiantes mucho más allá de las materias. A este acompañamiento se le llama currículum ampliado y se basa en 3 pilares. Primero, dar apoyo en las transiciones, por ejemplo, de la secundaria a la prepa, para que no sea un salto al vacío. Segundo, un enfoque totalmente renovado al desarrollo socioemocional. Y tercero, el que para mí es el más revolucionario,
un programa para conectar el aprendizaje con el mundo real, el PAEC. Ahora, detengámonos un momento aquí, porque la forma en que se redefine lo socioemocional es fascinante. No se trata solo de aprender a gestionar las emociones y ya. Fíjense lo que incluye: práctica y colaboración ciudadana, educación para la salud, actividades físicas, educación integral en sexualidad y género, y actividades artísticas. Es una visión muchísimo más completa de lo que significa estar bien. Y aquí está la idea más potente de todas. Al poner la colaboración ciudadana como parte del bienestar socioemocional, el mensaje es radical. Ser una persona activa y solidaria en la comunidad no es solo un deber cívico, es una parte esencial de la propia salud emocional. Conecta lo personal con lo colectivo de una forma que no se había visto antes. Y el tercer pilar, bueno, es la joya de la corona: el programa Aula, Escuela y Comunidad, o PAI. Esta es la estrategia diseñada literalmente para tirar los muros del salón de clases. La idea es que los chavos desarrollen proyectos que resuelvan problemas reales de su barrio, de su pueblo, logrando que lo que aprenden en física o en literatura tenga un impacto que puedan ver y tocar. Para terminar de amarrar todas estas ideas, los propios creadores de la reforma usan una analogía, una metáfora brillante que lo resume todo a la perfección. A ver, pensemos en Galileo Galilei. La historia nos cuenta que él no inventó el telescopio como tal. Lo que hizo fue tomar un instrumento que ya existía, lo mejoró y se le ocurrió apuntarlo a un lugar al que nadie lo había apuntado antes: el cielo. ¿Y lo que vio? Pues cambió para siempre la forma en que entendemos el universo. Bueno, pues la propuesta es que el MCCIEMS es justo eso. Es una nueva lente. No es que se esté inventando todo desde cero. Es una herramienta que se pone en las manos de los docentes para que puedan, como Galileo, ver al alumnado y al conocimiento de una forma distinta, amplificada, conectando saberes que antes parecían no tener nada que ver. Si tuviéramos que resumir la idea central en una sola frase, creo que sería esta: el objetivo final es dejar atrás una educación que solo transmite información para que sea memorizada y pasar a una que ayude a construir sentido, una que reconecte a la escuela con la vida. Y para cerrar, les dejo con una reflexión del escritor Julio Cortázar. Él decía que cuando a uno le regalan un reloj, no solo le regalan la máquina, sino también la tarea de darle cuerda todos los días. Porque si no se le da cuerda, deja de ser un reloj y se convierte en una simple pieza de metal. Y esto nos deja con la pregunta final: ¿será esta reforma una herramienta viva, un reloj al que se le dará cuerda cada día en las aulas, o se quedará como un simple documento, como una pieza de metal guardada en un cajón? La respuesta, claro, la tiene el tiempo.